vamos al lío. Tengo que acabar como sea este tema, pero como sea. Más que nada porque la semana que viene no hay clase, recordad, periodo no lectivo, siempre hay gente que viene a clase o se conecta o normal, claro, porque para el resto del mundo trabajamos, entonces claro, lo normal es venir a clase. La semana que viene no hay clase, no tutorías, aprovechad para descansar y empezar a estudiar, sobre todo aprendizaje. Lo repetiré hasta la saciedad, algún examen, estos 4 días de Semana Santa no. Pero el lunes ya, un par de preguntillas y tal, sí, ¿vale? Así que nos vamos a ver ya la última semana de abril y con esta ya son 5 tutorías, con lo cual ya solo nos quedarían 4. Entonces, el objetivo es acabar hoy este tema como sea y empezar los siguientes temas. El último tema es el más fácil, con lo cual, en caso de que no me dé tiempo, no pasa nada porque está grabado del año pasado. Con lo cual, como grabo las clases, está grabado. Porque sí que me gustaría, que el año pasado nos dio tiempo, pero muy poco, hacer un simulacro. Ya para que te pongas histérica del todo, ¿no? Es decir, semana mitad de mayo, ya vamos a hacer un examen, oh Dios mío, qué mal voy, para que te pongas las pilas. Pues eso. Así que vamos a seguir con este tema en el cual voy a recordaros muy levemente de qué iba para entrar a caña. Habíamos dicho que estos señores psicólogos del aprendizaje se tenían que buscar la vida y habían decidido hacer otro tipo de procedimientos experimentales donde crearon los procedimientos de razón fija, razón variable, intervalo fijo, intervalo variable. Razón fija 50. El animal tiene que pulsar 50 veces la tecla para obtener la comida. Razón variable 50. De media, los 8 experimentos que hago, de media tiene que darle 50 veces. Es decir, todo lo que sea variable eran los pimientos del padrón. Unas veces piquen y otras no. Y después tenemos los de intervalo fijo. Intervalo fijo 50, tienen que pasar 50 segundos para que el animal, pulsando al menos una vez la tecla, obtenga la comida. Pero en los de intervalo ya puede estar el animal, dale que dale o no dale que dale, que solamente va a obtener el reforzador cuando pase el tiempo. Intervalo variable, Maripili la rata tiene un cronómetro interno en el cual en 7 experimentos una vez le dan el refuerzo a los 10 segundos y otros a los 50, de media calcula ella que cada 50 segundos, ¿vale? Por ahí estamos, habíamos visto una serie de procedimientos y habíamos visto, muy importante, una de las figuras que os había puesto donde el festoneado, la tensión y todo demás, y alguien preguntó, esa figura no está mal y ya aprovecho a decirlo, hay un listado de erratas. Si habéis comprado el libro este año, el libro está bien, el que tenéis. Se refiere a ediciones anteriores y la figura que yo os he puesto en el PowerPoint está bien. ¿Vale? Con lo cual, por si alguien estudia por los apuntes del PowerPoint, que hay gente que estudia por esto porque es una manera muy fácil de estudiar, está bien, ¿vale? Pero bueno, está bien por si acaso se me pasa algo que puede ser. ¿Dónde me había quedado? Bueno, pues una teoría, la teoría del reforzamiento diferencial de los tiempos entre respuestas, que yo esto directamente me la pasaba porque es una teoría simplemente que dice que se debería reforzar el TER era tiempo entre respuestas, que ocurre precisamente antes de la administración del reforzador, y el Tano y el Silverberg hablan de un modelo por el que el peso de cada tiempo entre respuestas cuentan. Vamos, esto pásalo. Pásalo porque es un montón de páginas y no nos da tiempo. Así que nos vamos a esto. Programas compuestos. Vamos al lío. Aquí lo importante. Aquí caen preguntas de examen. ¿Vale? De caer, vienen aquí. Y esto es lo más extenso de todo. Programas compuestos. Esto es cuando nuestra rata Maripili se convierte en la super rata. Porque es una super rata. Porque tiene que ser capaz de conseguir el reforzador cuando le voy a combinar varios programas. Porque estos hombres o mujeres experimentales deben ser un poco psicópatas. Y entonces decían ellos, ¿para qué voy a hacer un experimento solo de razón variable? Voy a mezclar razón variable con razón fija y luego otra vez razón variable. A ver qué pasa. Así que lo que viene ahora son programas compuestos. Y vamos a estudiar 2 tipos. Y dentro de cada tipo, varios tipos. Así que vamos despacio. Programas secuenciales y los programas simultáneos. Y este es el cuadrito explicativo, porque lo que vamos a aprender son programas donde voy a mezclar diferentes situaciones experimentales. Voy a mezclar razón fija con razón variable o razón intervalo fijo con razón variable, o lo voy a mezclar todo a ver qué pasa. Entonces, van a ser o bien alternantes o bien secuenciales. Alternantes, como su propio nombre indica, alterna un programa con otro. Secuenciales, uno detrás de otro. Pero también los vamos a distinguir en función de si hay previamente estímulo discriminativo o no. En aquellos que son alternantes, sin estímulo discriminativo, se llama mixto.
Cuando es secuencial, sin estímulo discriminativo, se llama tándem. Cuando es alternante, con estímulo discriminativo, se llama múltiple. Y cuando es secuencial, con estímulo discriminativo, se llama encadenado. Y ahora los vamos a ver uno a uno, ¿vale? Entonces, esto, un buen esquema, una buena chuleta, algo, lo que quieras. Correcto, sí, alternantes. Los dos alternantes llevan N, para recordar. Así que vamos a empezar. Programas, esto es lo mismo, pero donde te explico muy brevemente qué es cada uno. Y luego los voy a ver viendo uno. Esta sería la diapositiva resumen. Tenemos los programas que también llama secuenciales el libro, pero son programas alternantes, mientras que los otros son estrictamente secuenciales. Programas alternantes. El mixto. Se presentan dos o más programas básicos alternándose al azar. Voy a mezclar razón fija con razón variable, dos programas básicos, pero unas veces va la razón fija y otras veces la razón variable. Y es mixto, se presentan dos o más programas básicos alternándose al azar. El múltiple es igual que el mixto, excepto que cada componente se señala con un estímulo discriminativo distinto. En el múltiple va a haber también dos programas simples, razón fija con razón variable, pero cada uno de ellos va a tener un estímulo discriminativo que le permite a nuestra Antoñita, o Maripili, bueno, es que ahora es Maripili super rata, luego ya va a ser Antoñita la fantástica, porque se le va a complicar mucho, pero ahora de momento es Maripili super rata. Y a Maripili, en el caso de los múltiples, le van a dar una pista. Cuando venga razón variable, por ejemplo, va a haber una luz. Pero como a la siguiente va a alternar con uno de razón fija, la razón fija va a venir señalada por un sonido. Entonces ella va a poder distinguir. Mientras que en los de mixto no, al tuntum. Programas estrictamente secuenciales, el tándem. Dos programas simples que se presentan en el mismo orden. Hay que completar el primer programa para iniciar el segundo. Por eso se llama en tándem. Van los dos seguidos, pero tengo que completar el primero, que puede ser de razón fija, y una vez que Maripili lo haya completado, puede pasar al siguiente. Y los encadenados es igual que el tándem, pero cada uno de los programas viene señalado por un estímulo discriminativo distinto. Sin más. Así que los vamos a ir viendo a poco, ¿vale? Programa mixto, programa múltiple. Empezamos por los programas alternantes. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre secuencial y alternante? En el secuencial es obligatorio haber completado el primer programa para tener acceso al segundo. Secuencial. En el alternante se manifiestan alternativamente y no tienen relación en uno con el otro. Unas veces te pongo razón fija, al cabo de un rato cambio y te voy a poner intervalo variable. Antoñita ya está loca perdida, la pobre rata. Mientras que en los secuenciales van encadenados en tándem. Tengo que completar un programa para que tenga inicio el otro. ¿Sí? Vamos a empezar con los alternantes. Mixto. Se presentan dos o más programas. Esto ya es para doctorado, porque a veces a la pobre rata le meten hasta 3 y 4 programas, pero entonces son dos. Que se alternan al azar. El cambio de uno a otro de los programas es independiente, y eso es pregunta de examen. El cambio de uno a otro de los programas es independiente de la conducta de la rata. Es decir, yo señalo, y aquí lo pongo en el ejemplo, imaginad que hago uno de intervalo fijo 60 segundos, y en ese de intervalo fijo es que cada 60 segundos la rata va a recibir la comida siempre y cuando pulse al menos una vez la palanca. Y he decidido que va a estar la Maripili, la mi pobre, 10 minutos con intervalo fijo. Cada 60 segundos recibe la comida. Pero al cabo del tiempo, da igual lo que haga Maripili, que esté gritando, sacadme de aquí, lo que sea, le voy a pasar a uno de razón fija 50. Razón fija 50, tengo que pulsar 50 veces para obtener la comida. Y ahí la tengo otros 10 minutos. Esto es un programa mixto. Yo decido cada cuánto lo cambio. Pues en uno estoy 3 minutos, en el otro 8. Y en uno hago un intervalo fijo de 60 segundos y luego hago uno de razón fija. Con la misma palanca. Y entonces ella va aprendiendo, dice, aquí algo ha cambiado. Porque imagínate que está la pobre en intervalo fijo 60 segundos, 10 minutos. Y entonces se empieza a dar cuenta que con su relojito interno, cada 60 segundos, si pulsa la palanca, obtiene comida. La tengo 10 minutos. Y de pronto ya no es cada 60 segundos. Pasa más tiempo y resulta que ella tiene que aprender que tiene que pulsar la palanca hasta que aprende 1, 2, 3, 50, comida. Así 10 minutos. Pero puedo mezclar intervalo fijo con intervalo variable, razón fija, lo que me dé la gana. O sea, no tiene que ser uno de intervalo y otro de razón. Puedo poner 2 de intervalo, 2 de razón, a lo que me dé la gana. Y ahí me pongo con Maripili a ver qué aprende. Lo que aguantemos.
Lo que aguantemos, porque son experimentos de, bueno, pues vamos a estar 1 hora, a ver si se cansa antes la rata o yo. O puedo estar media hora, o voy a estar 5 minutos con uno y 8 con otro. Es decir, las condiciones experimentales a criterio del investigador. A criterio del investigador o investigadora. Lo único que tenemos que saber del programa mixto es que es alternante. Se alternan al azar. Yo decido unas veces uno, otras veces otro. A la siguiente vez igual vuelvo a poner el último que he puesto. O sea, no tengo por qué seguir un orden. Condiciones experimentales como me dé la gana. Pero es alternante, de tal manera que alterno el uno con el otro y la conducta del animal no influye en qué programa le va a tocar a continuación. Esa es la pregunta de examen que suelen poner. Así que depende de la duración de un tiempo establecido con anterioridad. En el programa múltiple es lo mismo. Es un programa alternante, múltiple alternante, en el cual al azar voy a poner una condición u otra, pero en el múltiple cada programa va precedido de un estímulo discriminativo distinto. Es decir, Maripili aprende lo siguiente. Voy a hacer intervalo fijo 60 segundos, 10 minutos. Voy a tener a Maripili intervalo fijo 60 segundos. Es decir, cada 60 segundos con su relojito interno va aprendiendo que tiene que pulsar. Pero antes de eso pongo una luz. Esa luz va a estar iluminada y le avisa a ella que estamos en intervalo fijo 60 segundos. Al cabo de 10 minutos me he cansado y cambiamos. Me voy al otro programa, razón fija 50. Pero aquí no va a haber luz. Curiosamente, la no va a haber luz la indica, ese estímulo discriminativo ausente, la indica que empezamos un programa distinto. Pero imaginaros que en lugar de la luz apagada, le pongo música, para no liarnos. Le pongo música. ¿Qué significa? Que cada condición experimental en el múltiple es precedido de un estímulo discriminativo, que unas veces es el ED, la luz, pero que cuando es la ausencia de luz, a ese estímulo le llamábamos estímulo delta, que era la ausencia, pero sigue siendo algo que le precede a ella, que hemos cambiado las condiciones. Así que repasamos. Programa alternante, programa mixto. Alterno yo un programa ED, entonces, ¿a qué se refería? A estímulo discriminativo, ED, la luz. Y la ausencia de la luz cuando no se presenta, E delta, que sería el, en este caso, estímulo no discriminativo, con el menos. ED menos. Vendría a ser lo mismo, estímulo discriminativo, en este caso la ausencia, pero no liarse con aprendizaje clásico. En el operante es delta, ¿vale? Con lo cual, en el ED negativo clásico, en E delta es operante, pero es lo mismo, ausencia de. Con lo cual, para que no nos liemos, en el programa múltiple mezclo dos programas como me dé la gana. Razón fija con razón variable. Uno le pongo 8 minutos, otro 7. Tengo a Maripili 3 horas. Mezclo dos programas, pero en el múltiple, cada programa le viene precedido de una señal, de un estímulo discriminativo. Que en el ejemplo que nos dan en el libro es que unas veces aparece la luz y en el otro no aparece la luz. Pero en lugar de la luz poner música. Sería lo mismo, ¿vale? Con lo cual, aquí ya Maripili es, como veis, una súper rata. Vamos con los programas secuenciales. Programa secuencial. El secuencial va uno seguido de otro, pero es condición que el animal complete el primero para poder pasar al segundo. Con lo cual, eso es pregunta de examen. Secuencial, uno detrás de otro, pero sí que consta de al menos dos programas simples que siempre van en el mismo orden. No los voy a cambiar, siempre van a ir en el mismo orden. Los sujetos experimentales deben completar el primer programa para poder iniciar el segundo, al final del cual le dan el reforzador. Esto es lo divertido. Yo completo el primer programa para poder pasar al segundo y entonces sí me dan de comer. Pero no como en los alternantes, que hago programa, comida, programa, comida, programa, comida. Bueno, me lo cambias, vale, programa, comida. Aquí no. En los secuenciales tengo que acabar uno para poder empezar el siguiente para... Con lo cual, pregunta de examen. Los sujetos experimentales en los programas secuenciales deben completar el primer programa para poder iniciar el segundo. Al final del cual consiguen el reforzador. Solo es posible conseguir el reforzador si se cumplen en sucesión los programas. Es decir, aquí ya estamos hablando, ya no es Maripili la superrata, aquí ya es Antoñita la fantástica. Porque tiene que darse cuenta de que tiene que acabar, no sé si me estáis entendiendo, para completar el otro. El reforzador solo se consigue al terminar de completar. Ejemplo, tengo IF 60 segundos, intervalo fijo 60 segundos, tengo que estar esperando 60 segundos para automáticamente pasar a razón fija 50, es decir, pulso 50 veces y entonces me dan de comer.
Conclusión, el animal tiene que estar 60 segundos. Pulsar al menos una vez la palanca en ese intervalo de 60 para poder pasar a la siguiente razón, que es 50 veces y comes. ¿Cuánto tarda Antoñita la Fantástica en enterarse de la jugada? Ni idea. Habrá ratas más listas y habrá otras ratas que digan, a ver, relojito interno, 60 segundos, pulso y ahora pulso otras 50 y me dan de comer. Pero lo terminan aprendiendo. Pero claro, son experimentos mucho más largos, hasta que la muchacha se entera de que va el juzgado. El encadenado es lo mismo, solo que hay un estímulo discriminativo. Es exactamente igual que el tándem, pero en este caso cada uno de los dos programas simples está señalado, identificado de manera diferente. Sujeto experimental conoce en qué componente del programa se encuentra, es decir, tiene una pista, por así decirlo. La primera respuesta, después de 60 segundos, enciende una luz que inicia el programa de RF50, razón fija 50, cuando se completen las 50 segundos se le da el reforzador. La luz sería el estímulo discriminativo que puede adquirir capacidades de reforzador condicionado si nos vamos a condicionamiento clásico. También puede ser pregunta de examen. ¿Vale? En el caso de los programas encadenados, el estímulo discriminativo. Sí. Por eso tenéis que hacer ya preguntas de examen, para que según la veas digas, me rompo las venas. Pues eso es lo normal. Eso es lo normal. Y entonces, a base de hacer muchos y irte directo, vale, esta es la respuesta, no la he entendido, pero sé que es esta. Y que repiten preguntas de otros años. Aférrate a eso. Y que a poco que entiendas algo, por eso hay que empezar a estudiar ya. No es difícil, es meterle horas. Por eso digo, no he entendido nada. Eso es lo normal. Imagínate, en un programa encadenado cabe la opción de que el estímulo discriminativo, como por ejemplo la luz, que sirve para informar a la rata de que el segundo programa simple está disponible, ¿puede actuar como reforzador condicionado? A, sí. B, no. C, cambio de carrera. Con lo cual, pregunta de examen. No sé si me estoy siguiendo, ¿vale? Entonces, encadenado, es como el tándem. Tengo que completar el primero para poder empezar el segundo, solo que en el encadenado el comienzo del segundo viene con una pista, que es un estímulo discriminativo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Que sí. ¡Ahí te he visto! Que sí, que en el caso del programa encadenado, el estímulo discriminativo, la luz, puede convertirse en un reforzador condicionado. Porque hago un condicionamiento clásico en el sentido de, vale, tengo que esperar 60 segundos, de pronto se ilumina la luz, voy aprendiendo que le doy 50 veces y me dan de comer. Cada vez que veo la luz significa que tengo que empezar a hacer otra cosa para que me den de comer. Con lo cual, por eso quédate claras las ideas y hacer exámenes, para que no suene a chino. Vale, seguimos, que esto se va a poner más feo. Venga, podemos hacerlo. Programas simultáneos. Dentro de los programas simultáneos, que son programas donde a la vez se dan dos programas. Claro, hay que ganarse el pan. Esto es una tesis doctoral. Hemos sacado la tesis doctoral, tal. Hemos tenido programas alternantes, primero uno, otro al azar, luego encadenados, están uno primero y otro después. ¿Por qué no lo hacemos todo a la vez? Y ahora ya no es Antoñita la Fantástica, ahora ya no sé, es la diosa de las ratas. Porque tiene a la vez. No sé, las dos palancas. Ya empieza Maripili, porque claro, si es disléxica. Aquí van las dos palancas. Entonces, dentro de los programas simultáneos tenemos dentro de los concurrentes y los combinados. En los concurrentes dispone simultáneamente al menos de dos programas básicos de reforzamiento. Tiene a la vez dos programas. Entonces Maripili tiene que decir, bueno, tengo que esperar 60 segundos mientras pulso la tecla, tal, subo... Vamos, lo que hacemos las mujeres normalmente, multitarea, ¿vale? O sea, para nosotros es fácil. Y en el combinado pueden ser alternativos, conjuntivos y entrelazados. Hay tres tipos. Sí, por eso este tema es tan jorobado, es tan largo y tal, pero bueno, a ver si lo tenemos claro. Entonces, programas simultáneos se dan simultáneamente. Hay dos tipos. Los concurrentes, que se dan a la vez al menos dos programas básicos. Los concurrentes son los fáciles. Los combinados pueden ser de tres tipos: alternativo, conjuntivo y entrelazado. Los alternativos son, se refuerza una respuesta cada vez que se cumple con el requisito del programa de razón o de intervalo. Alternativo, normalmente mezclan razón e intervalo. En el alternativo, al menos se refuerza una respuesta. En el conjuntivo y conjuntivo, la I es la clave, se refuerza una respuesta cada vez que se cumple al mismo tiempo con el requisito de razón y el intervalo.
En el alternativo tengo que cumplir uno de los dos. En el conjuntivo, normalmente suelen ser mezclados razón e intervalo, porque si hacemos a la vez dos de razón, la rata no le da para pulsar. Pero, dales ideas. Tú dales ideas. Dales ideas. Eso sería como los Andes, ¿no? El conjuntivo, que tienes que hacer uno, hacer el otro, pero en este caso, a la vez. a la vez. Pero ¿cómo lo va a hacer a la vez? Que lo hace, por eso te digo, ya no es Antoñita la fantástica, es super rata, super gel, yo no sé. Tiempo y razón, y mientras tanto cocina, y mira y lo tuitea. Lo que tarda el tiempo y lo que la rata Le da la otra palanca, pero lo vamos a ver con ejemplos. Pero nos tenemos que quedar con alternativo, es un combinado donde se refuerza, se dan dos a la vez, y se refuerza cada vez que cumple al menos uno de los dos. En el conjuntivo se refuerza cada vez que simultáneamente cumple razón y el intervalo. Y en el entrelazado, la respuesta que se refuerza viene determinada por dos programas, pero la disposición de uno de ellos se altera por el desarrollo del otro. Vamos a verlo. Y no les deis ideas, que esto siguen investigando. Empezamos por aquí. Programas concurrentes, que son los más fáciles. Vamos para allá. Programas concurrentes se caracterizan por disponer simultáneamente de al menos dos programas básicos. Se puede cambiar de un programa a otro sin que haya sido necesario haber completado un tiempo o un número de respuestas. Tenemos dos palancas, porque si no es imposible. En una palanca, en la derecha, tengo un programa de intervalo variable 60 segundos. Intervalo variable. Unas veces te doy el refuerzo si pasan 20 segundos, otras si sale 30, otras si pasa 50. Y la media es cada 60 segundos. En la palanca izquierda, Mari Pili tiene un programa, por ejemplo, de intervalo variable 30 segundos. Con lo cual, unas veces, aquí tenemos dos pimientos de padrón. Unos pican, otros no a la derecha, y en la izquierda unos pican y otros no a la izquierda. Pero tienen intervalos distintos. Y la rata lo aprende. Se mide el número de respuestas en cada una de las palancas y se calcula la proporción por la que se distribuyen las respuestas entre una y otra. Si la rata, pero que le dé con una pata diferente o cómo, sí, claro, puede ser con dos patitas o con la misma. De hecho, hay estudios que determinan si son los de pata de derechas o pata izquierda o las dos a la vez. Pero lo hace, la rata lo hace. Entonces, la pobre ratita tiene dos palancas. Entonces, ¿cómo consigo que dé a una y cómo dé a otra? Hacemos al principio, le damos un refuerzo de comida para que ella vea que cuando pulsa una y otra va a obtener refuerzo para que se ponga a pulsar las dos. Entonces, la rata en su relojito interno, en la palanca de la derecha, sabe que estamos en un programa de intervalo variable 60 segundos. Es decir, que unas veces le refuerzo pasados los 20 segundos, al menos pulsando una vez la palanca, otras cada 30, otras 40, pero la izquierda ve que es un intervalo variable de 30 segundos, es decir, menos tiempo para que la refuercen. Lo que queremos ver es que, a ver si lo aprende, el número de veces en el que elige una palanca u otra. Porque no es tanto que ella aprenda, que también puede ser, sino que de pronto si tengo dos de intervalo variable distintos, la lógica es que ella aprenda a pulsar la palanca donde en menos tiempo le dan el reforzador, que sería el intervalo variable 30 segundos. Por eso lo que medimos es el número de respuestas en cada una de las palancas. Ella va a aprender que si pulso más a la izquierda, ella pensará, le dan el reforzador antes. Lo que no sé si la rata asocia que pasa el tiempo o es el número de veces cada palanca. Pero yo lo que evalúo es a ver si es capaz de aprender que hay diferencias entre una palanca y otra porque en una le dan antes el reforzador. Eso es lo que se estudia. Con lo cual, programa concurrente, dos programas básicos, se puede cambiar, es decir, ella cambia de una palanca a la otra o pulsa las dos a la vez, o con la cola a la cabeza, no sé, con lo que pueda la pobre. Y estos son los que son más complicados, los programas combinados donde estaban alternativo, conjuntivo y entrelazado, que son los que vamos a ver despacito. Programa alternativo. Se refuerza una respuesta cada vez que se cumple con el requisito del programa de razón o del de intervalo. Existen dos formas de conseguir el reforzado. En este caso se suelen combinar uno de razón y uno de intervalo. Palanca derecha, por ejemplo, el de razón, y en la palanca izquierda el de intervalo. Normalmente el animal va a aprender que cuando complete una de las dos va a obtener el reforzador. Por lógica, ¿cuál crees que va a ser su palanca de elección? ¿Razón o intervalo? La de razón, excepto si la de razón está en 500 y el de intervalo en 10 segundos. Ella lo que va a aprender es que aquella de las dos palancas, donde en menos tiempo
o con menos esfuerzo obtenga el reforzador va a ser la de su elección. Pero lo vamos a ver luego. Estos son los alternativos. En el conjuntivo, más difícil todavía, tiene que completar las dos para que le den el reforzador. Imaginaros que uno es de razón fija 20. Pulso 20 veces, pero en cambio la otra es de intervalo fijo 60 segundos. Vale, le he pulsado 20 veces. He pulsado al menos una vez la izquierda. Tengo que esperar 60 segundos a obtener el reforzador. Si no se dan las dos, no hay reforzador. Ese es el conjuntivo, el I, acuérdate, la I, tienen que darse los dos. Y el entrelazado, la respuesta que se refuerza viene determinada por dos programas, pero la disposición de uno de ellos se altera en función del desarrollo del otro. Ejemplo, algún valor recogido en un programa de razón que determine las características de un programa de intervalo. Por ejemplo, si da 10 respuestas en 10 segundos, el siguiente va a ser de intervalo variable 10 segundos. Si no, razón fija 50. Por ejemplo, empezamos con un programa que puede ser de intervalo. Cada 10 segundos te voy a dar un reforzador. Y yo estoy mirando a la rata y resulta que en esos 10 segundos ha pulsado 10 veces a la palanca. Pues esas 10 veces van a determinar que el segundo programa que se dé a la vez en la otra palanca sea de razón fija 10. En los entrelazados tengo otra vez dos programas, izquierdo y derecho, pero en función de la respuesta de la rata a una de las palancas, voy a modificar sobre la marcha el programa de la otra. Suto muete, rata. Venga, empieza a darle que según le des yo determino qué va a haber en la segunda palanca. Y puede ir cambiando o ya lo dejo fijado. Lo dejo ya fijado según las primeras respuestas, o mira, como me aburro, lo cambio. Con lo cual, programa entrelazado, quédate con lo siguiente. La disposición de uno de los programas se altera en función del desarrollo del otro. Ese es el entrelazado. Lo cual, fíjatelo aquí como puedas. Venga, que seguimos, que la cosa se pone más divertida. Dentro de los programas concurrentes que acabamos de ver, los que se dan a las dos, yo tengo que demostrar a través de ecuaciones cuál es la palanca preferida por la rata. En función del número de respuestas, en función del tiempo que se pasa toquiteándola, bueno, tengo que crear una ecuación. Y a esa ecuación se le llama conducta de elección. Lo que voy a medir es la conducta de elección. ¿Cuál es la palanca que elige la rata? ¿Cómo aprende la rata que es mejor la palanca derecha que me da de comer cada 10 segundos que la palanca izquierda que me da de comer si pulso 500 veces? Voy a medir su conducta de elección. Y eso es una ecuación. Como todo en esta asignatura, que tienes tiempo y eres buena memorizando ecuaciones, pa'lante, que no, no pierdas el tiempo, pasa. No sé si me seguís, pasa. Aquí viene una ecuación. Sería, quédate con, la medida de la conducta de elección es tasa relativa de respuestas a cada alternativa. ¿Cuántas veces pulsa la palanca derecha? ¿Cuántas pulsa la izquierda? Esa es la tasa de conducta de elección. Donde la tasa relativa de respuesta A es igual a R, donde R sería la tasa de respuesta A entre la tasa de respuesta A más la tasa de respuesta B. Ya está, una tasa de respuesta. Hay por ahí ecuaciones, ¿verdad? Pero normalmente la gente, según ve una ecuación, pasa a la siguiente pregunta. Eso es de nota, pero hay gente que saca nota en aprendizaje, pero yo creo que toda su vida se dedica a esta asignatura 6 meses. Los cuadritos salen, por eso hay que mirarlos. Sí. Yo ya os digo, esta asignatura no es difícil, es tiempo. ¿Dónde? Sí, y esto es lo que nos tenemos que saber. Si la paloma, porque en este caso lo hacen con palomas, en lugar de darle la rata, es Antoñita la fantástica, la paloma, una paloma picotea. Si la paloma picotea igualmente las dos teclas, la razón será 0,5, porque divide, es la tasa, 0,5. Si la tasa de respuesta es mayor en la A que en la B, la razón será mayor que 0,5. Pero si la tasa de respuesta es menor en A que en B, la razón será menor que 0,5. Esto es lo que yo me aprendería. ¿Vale? La tasa de respuesta, cuando pulsamos A más que B sería más de 0,5, cuando pulsamos menos A que B sería menos de 0,5. Ya está. Y aquí es donde tenemos el cuadro que le tenéis ahí, donde tengo de pronto aquí las dos teclitas. Tengo A, que tengo un programa de intervalo variable 30, y tengo B, que es intervalo variable 60. Entonces, en los programas concurrentes, la elección o preferencia entre las alternativas se calcula por esta misma fórmula, que es la que acabamos de ver, pero esto está sacado del libro. Ley de igualación. Esta también la preguntan mucho. Tasa relativa de respuesta entre dos alternativas de respuesta concurrente es igual a la tasa relativa de reforzamiento asociada a cada una en dichas alternativas de respuesta. Las queda igual. La tasa relativa de respuesta entre dos alternativas concurrentes es igual a la tasa relativa de reforzamiento asociada a cada una de esas alternativas. Es decir, la rata va a pulsar más
aquella tecla donde la refuercen más o antes. Eso es la ley de igualación. La rata va a aprender en un momento a base de experimentar esa tasa de igualación que en función del reforzamiento, si es mayor o más rápido o más fácil de conseguir, voy a terminar pulsando más esa tecla o picoteándola más. Esa es la ley de igualación. Solo que la ponemos con una ecuación, donde RA y RB representan la tasa de respuesta en las alternativas A y B, y FA y FB representan la frecuencia de reforzamiento asociado. La ley de igualación nos dice que el animal, rata, paloma o quien sea, termina aprendiendo que aquella tecla donde le refuercen antes o con menos pulses va a ser su elección. Pues es la ley. Entonces tiendo a igualar la tasa de respuesta con A en función de la frecuencia del reforzamiento. Ley de igualación, no tiene un misterio. ¿Que te quieres venir arriba y aprendértelo? Venga, tú puedes. Pero yo, vamos, pasado olímpicamente. ¿Que te quieres aprender esta tablita donde dice frecuencia relativa de respuesta a la tecla A en función de la frecuencia relativa de reforzamiento a dicha tecla con 3 palomas? Pues aquella tecla A donde se refuerza antes en tiempo, va a llegar un momento que la paloma va a decir, a esta tecla, ¿me dan antes de comer? ¿O que tengo que darle menos al pico? Entonces, se entiende, ¿no? Pues ya está. Ley de igualación, no tiene más misterio. Y esto es lo que hay que saberse. Los animales, no entiendo esa tabla, la gráfica. En este caso, pues la que viene después es más divertida, eso. Veis abajo, porcentaje de reforzadores en la tecla A, porcentaje de reforzadores. 10, 20, 30, 40. Es decir, a medida que le voy dando más refuerzo a la tecla A, imagínate, porcentaje, 40% de las veces hay refuerzo. O le doy refuerzo cuando pasan 50. Es decir, el porcentaje de reforzadores. Cuanto más refuerzo haya en la tecla A, lo lógico es, y nos vamos aquí, porcentaje de respuestas. Cuanto más refuerzo, lo lógico es que el animal pulse más veces la tecla. Por eso va increciendo. Pero lo que vemos aquí son 3 sujetos distintos. Entonces, relativa de reforzamiento con 3 palomas. Si os fijáis, las 3 palomas empiezan de manera diferente a pulsar, pero todas terminan pulsando muchas veces. ¿De qué dependerá? Pues de que la paloma aprenda más rápido o más despacio. Pero esta es la ley de igualación. Cuando el animal aprende que en esa tecla obtiene más reforzamiento, el número de respuestas va increciendo. Entonces nos ponen el ejemplo de 3 palomas distintas que tienen un poquito de diferencia, pero si os fijáis, va en aumento el número de respuestas en función del aumento del número de refuerzos. Hay una que está más corta que comenzaría el refuerzo. Que empezaría el refuerzo más tarde. Por ejemplo, sería de intervalo. Con lo cual, aquí solamente nos dice porcentaje de reforzadores. Por eso nos dice, véase posteriormente con DPC de 1,5 segundos. Es decir, con diferencias de, unos van a ser de razón y otros de intervalo. Pero aquí solo nos dice el porcentaje de reforzadores. El caso es que, el ejemplo es, cuanto más reforzamiento haya en una palanca, el animal va a terminar aprendiendo que esa es la palanca buena. Con lo cual le voy a dar más veces a la palanca. Eso sería. Y esto es lo que hay que saberse. Los animales igualan la tasa relativa de respuesta con otros parámetros que definen al reforzador, como puede ser la magnitud y la inmediatez. Es decir, no es solo que me des el reforzador, sino que me le des muy rápido, que sea un reforzador muy grande, porque igual en la palanca A tardo más en obtener el reforzador, pero es una pedazo de bola de comida. Pero en la palanca B igual me das el reforzador en menos tiempo, pero es una birria. Con lo cual le añaden más factores a la igualación. La importancia del reforzador viene medida, porque me la des en poco tiempo, porque tarde poco en conseguirla y por su magnitud. Y ahí es donde viene esta fórmula, donde MA y MB son las magnitudes de reforzamiento. Y por magnitudes se entiende tamaño, inmediatez. Conclusión. Los animales igualan la tasa relativa de respuesta con otros parámetros que definen al reforzador, como la magnitud o su inmediatez. La fórmula ni te la aprendas. ¿Para qué? Vamos con la maximización. Este es fácil de entender, este concepto. Maximización. Estamos en la elección entre programas concurrentes de razón. Perdón. La maximización solo es para los programas concurrentes. Recuerda, programas concurrentes que se dan a la vez, de manera simultánea. Y de razón, es decir, solo vamos a hablar de pulsar a la tecla. No vamos a empezar con intervalo. La maximización es elección entre programas concurrentes de razón. Nos olvidamos del intervalo. 2 alternativas de respuesta que proporcionan reforzadores de acuerdo a programas de razón diferente. Puede ser un programa concurrente, razón fija, o uno, razón variable, o uno, razón fija, razón variable. Los sujetos tienden a elegir la alternativa de respuesta que tiene una razón más baja. Esto es lo que tienes que saber.
Los sujetos tienden a elegir la alternativa que exija menor número de veces que tengo que darle a la tecla. De cajón. Porque soy Antoñita la Fantástica, pero yo soy de mínimo esfuerzo. Con lo cual, escogen la alternativa que tiene una razón más baja. Razón es decir, que necesita pulsar menos veces. A eso se le llama maximización. Y a eso lleva una ecuación que es la igualación temporal. La igualación temporal, siendo TA y TB los tiempos de permanencia en la tecla A y en la tecla B, y FA, FB, las tasas de reforzamiento, hay una igualación temporal. Con el tiempo, el animal tiende a pulsar más veces la tecla que le permite obtener antes el reforzador, es decir, que lleve menor número de veces darle a la tecla, obtenerlo. Pero temporalmente hay un momento en el cual el tiempo de permanencia entre las dos teclas va a venir ligado por el número de veces que le tengo que pulsar a la tecla. Igualación temporal. Es lo mismo que la ley de igualación, pero se llama igualación temporal, porque lo que mide son tiempos. En lugar de número de veces, es qué tiempo has estado dándole a la tecla A. La igualación temporal es lo mismo que la ley de igualación, pero en la igualación temporal lo que mide son tiempos de permanencia, no número de veces que le das a la tecla. Y ahí es donde tenemos la alternancia y demora por el cambio. DPC. DPC. Otro concepto que hay que controlar. DPC. Que no tiene ningún sentido en español, ¿vale? Porque DPC, de demora por el cambio. DPC, demora por el cambio. Pero también tenemos que ver con alternancia. ¿Qué es la alternancia? Cambio intermitente de una alternativa de respuesta a otra sin que guarde una relación. En la alternancia es que veo a la pobre paloma, picoteo la A, picoteo la B, picoteo la B, picoteo la A. Alterna, para ir probando. La demora por el cambio es el concepto importante. Consiste en introducir un periodo temporal breve de unos 2 o 3 segundos después de la primera respuesta a una de las alternativas para que pueda entrar en funcionamiento el programa de reforzamiento asociado a dicha alternativa de respuesta. La demora por el cambio significa, yo le he pulsado una vez a la tecla, pues tardan 2 segundos en empezar, o bien a contar el tiempo, que no es el caso porque estamos en una de razón, o que el animal, en lugar de hacer 50 veces, el animal tiene que aprender 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. ¿Lo entendéis, no? Eso se le llama demora por el cambio. Consiste en introducir un periodo temporal breve de 2 o 3 segundos después de la primera respuesta a una de las alternativas para que pueda entrar en funcionamiento el programa de reforzamiento asociado a dicha alternativa de respuesta. Para que frenes, maripili. ¿Vale? Pues eso, demora por el cambio, porque estos que se aburren en el laboratorio. Los sesgos. ¿Qué son los sesgos? Fuentes potenciales de influencias no deseables. Los sesgos es que de pronto el ambiente, que huele mal, que el experimentador no se ha duchado y la paloma se pone nerviosa, igual tiene coronavirus, ¿no? La luz, yo qué sé, son sesgos que influyen en la realización de la prueba. Y se llaman así, fuentes potenciales de influencias no deseables en los experimentos. Disposición espacial, iluminación. Y ese sesgo se introduce en la ley generalizada de la igualación. Es decir, la ley de igualación es que el animal tiende a pulsar más aquella tecla que le da un reforzador, ¿vale? Pero mete un sesgo, porque igual los sesgos, la iluminación, tal, tienen algo que ver. Y entonces introducen otra tercera pata a la ecuación, donde en este caso los sesgos SA y SB son los sesgos de las alternativas. ¿Cómo miden los sesgos? Pues es un número que suele ser una constante que el experimentador pone. Porque claro, ¿cómo hago? ¿Cómo mido los cambios de luminosidad y tal? Entonces introduzco una constante que haga de sesgo, que suele ser siempre la misma o una genérica. O sea, no es que me ponga a decir, a ver, ¿cómo afecta la iluminación? ¿Cómo afecta el olor? Voy a medirlo. No, el sesgo suele ser una variable. Pero en este caso la calcula el experimentador y decide él ponerla. ¿Qué efectos tienen los sesgos? Y esta es la parte interesante porque me los tengo que saber. La sobreigualación y la infraigualación. Sobreigualación. Cuando la mejor alternativa es valorada por encima de la preferencia establecida por la igualación perfecta. Sobreigualación. Yo sé que la mejor alternativa es la A, porque la A solo tiene que pulsar 10 veces para conseguir comida. Y en la B, en lugar de 10 veces, 100 veces. Así hago. La rata va a aprender 1, 2, 3, 4, 10, comida. 1, 2, 3, 4, 10, no hay comida, ¿a dónde me voy? A la A. Pero hay ocasiones en que hay determinados sesgos que no se sabe qué, que igual es que la tecla de la derecha le queda mejor a la rata o el pico, lo que sea, que tiende a sobreigualación. Cuando la mejor alternativa es valorada
por encima de la preferencia establecida, es decir, que es excesivo lo que se detiene a darle a la tecla A, cuando lo normal es que tienda a tantear las dos. Pero en este caso, en la sobreigualación, la mejor alternativa es valorada por encima de la preferencia establecida. ¿Qué es la infraigualación? Justo por debajo, cuando la mejor alternativa es valorada por debajo de la preferencia establecida. Es más común encontrar infraigualación que sobreigualación, debido principalmente a la tendencia a cambiar de alternativa cuando se ha obtenido reforzamiento en una de ellas. Lo habitual es que la paloma, imaginaros, tecla A, reforzamiento cada 10 pulsaciones. Tecla B, reforzamiento cada 100. Pues de pronto va, la paloma pica 10, obtengo reforzamiento. ¿Y qué suelen hacer los animales? En lugar de quedarse ahí, voy a la B a ver qué pasa. 1, 2, 10, 15, 10, se detienen en torno a los 50 y dice, espera, que vuelvo a la primera. 1, 2, 10, vuelvo a la segunda. Con lo cual, lo más frecuente, pregunta de examen, en los efectos de los sesgos, el más frecuente es la infraigualación, porque el animal tiene tendencia a alternar una vez que ha obtenido refuerzo en una de las palancas. Voy a darle a la B a ver si cambia. Y eso los seres humanos también lo hacemos. Y ahí es donde lo tenéis en bonito, si os queréis aprender la fórmula, tenéis tiempo, ganas y motivación, pero eso, pasan. Teorías de la igualación. Pues hay 3 teorías para explicar la igualación. La maximización molecular, la molar y el mejoramiento. Y estas las pasaba así como ale. Maximización molecular. El cambio de una alternativa de respuesta a otra se realiza en el momento en que la probabilidad momentánea de reforzamiento sea mayor en la otra alternativa. Maximización molar. Los animales distribuyen sus respuestas de acuerdo a un cálculo global interno que hacen ellos. Pues ya me contarás tú. Y el mejoramiento. Eligen entre 2 fuentes de premio de manera que se igualen las tasas locales de reforzamiento respondiendo a la alternativa que en un momento dado presenta una mejor tasa local de reforzamiento. La mejora se establece en términos de tasa local de reforzamiento. Ejemplo, vamos al ejemplo, porque si no, no lo entendemos. Mejoramiento. Un organismo da 60 respuestas en 20 minutos a la alternativa A. La tasa global de A será de 60 respuestas por hora. Puede que el resto del tiempo se haya dedicado a responder en B. Sin embargo, la tasa local en A será de 180 respuestas hora, 60 para cada 20 minutos. En el mejoramiento hay una tendencia natural a dedicar más tiempo a la tecla que me da más reforzamiento. Ese es el mejoramiento. Pero te lo tienes que leer así, porque en el examen te lo van a preguntar así, no con mis palabras. Ese es el rollo. No sé si me entendéis. Si lo explicasen con mis palabras lo entiendes, pero si no, no. Así que el mejoramiento te lo aprendes así. Y vamos ya con la parte final, que voy llegando. Impulsividad y autocontrol, lo más fácil de entender. ¿Qué es el autocontrol? No te comas el donut, no te comas el donut, que es lo que me pide el cuerpo después de aprendizaje, ni el chocolate. Autocontrólate, porque si te autocontrolas el chocolate no se va a ir al Michelin. ¿Qué es la impulsividad? Cómete el donut, que más vale donut en mano, y es que lo necesito. ¿Cuántas justificaciones nos damos, no? Para fumar, para comer, para beber, pues la impulsividad. Pues en el caso de los animales también hay impulsividad y autocontrol. Se da en las cadenas concurrentes de respuesta, tecla A, tecla B. No se mide la elección entre el premio de forma directa, ni tampoco se mide directamente la elección entre las respuestas instrumentales, sino que se mide la elección entre diferentes premios que existen. De tal manera que, en este caso concreto, pongo que en la tecla A voy a reforzar con comida y en la tecla B con agua dulce. Son premios distintos. Lo que quiero evaluar es cuál es la preferencia del animal de un premio a otro premio. Para evaluar este tipo de comportamientos, veremos que hay impulsividad, y me voy a las 2 últimas frases, que es lo que hay que saberse, la preferencia por una recompensa pequeña, inmediata, es decir, que me des una bolita de comida pequeñita, pero solo tenga que pulsar 10 veces, lo voy a preferir a 1 litro de agua dulce, pero tengo que pulsar 50 veces. Aquellos animales que prefieren, el refrán sería, más vale pájaro en mano que ciento volando, es decir, recompensa pequeña inmediata, que acceden a ello son impulsivos. La preferencia por una recompensa mayor, pero demorada, se denomina autocontrol. Maripili aprende que si pulso 60 veces, me van a dar un bocata más grande. Pero si solo pulso 2 veces, va a ser una miaja. Esto eres tú. Aprendizaje, autocontrol, empieza a estudiar ya. Aprendizaje, impulsividad, estudio 2 días antes, a ver qué cae.
¿Se entiende, no? Con lo cual, preferencia por una recompensa pequeña e inmediata, impulsividad. Preferencia por una recompensa mayor, que eres capaz de aguantar y seguir pulsando, autocontrol. Valor de los reforzadores, y entramos en recta final. Valor de la alternativa, es decir, han dicho los experimentadores, vale, ya he vuelto loca la paloma, la rata han sobrevivido, voy a seguir comprobando si en función de la magnitud del refuerzo el animal prefiere una cosa u otra o ya está psicótico profundo. Es decir, unas veces les voy a dar 2 bolitas de comida y otras veces una bolita. A ver qué pasa con esto de la impulsividad, el autocontrol y tal. Entonces, esta última parte va de esto, del valor de los reforzadores. El valor de una alternativa aumenta con la magnitud y disminuye con la demora. ¿Qué significa? Y esto es lo que hay que saberse. Si yo me pones 2 reforzadores, uno en la palanca y otro en la B, uno de ellos tiene mucha magnitud, es muchísima comida, versus otro donde tengo que esperar mucho tiempo para obtener la misma comida, el animal que va a preferir. Comida grande o comida pequeña, pero lo que va a determinar es la magnitud, más que el tiempo. Lo de esperar no se nos da bien y a los animales tampoco. Por eso es, el valor de una alternativa aumenta con la magnitud y disminuye con la demora. Ejemplo, si tengo un intervalo variable de 30 segundos y te doy 2 bolitas y en el otro tengo un intervalo variable de 20 segundos, que es menos tiempo, pero solo una bolita, el animal curiosamente espera los 30 segundos para obtener las 2 bolitas. Los animales, esto lo hacen con humanos y no sale autocontrol, fijo, porque nosotros somos impulsivos seguro, pero bueno, suele salir esto, tienen elección autocontrolada. Sin embargo, si pongo en el experimento intervalo variable 40 segundos, 2 bolitas, intervalo variable 15 segundos, una bolita, y el animal tiende a preferir una sola bolita cada 15 segundos, sería impulsivo. Pero en términos generales, los estudios nos dicen que prefieren la magnitud a la demora en el tiempo. Esa sería un poco la pregunta del examen, pero es la diferencia entre control e impulsividad. Y aquí en esta diapo lo explico otra vez para que no se te olvide. Y ya vamos acabando. Principio de reforzamiento de Premar, me va a dar tiempo a acabar. Premar, este no le tenemos que saber. Este es un señor que dice, y va a venir en el examen así. Dadas 2 respuestas en un procedimiento de condicionamiento instrumental u operante, que es lo mismo, la respuesta más probable reforzará a la menos probable y la respuesta menos probable no reforzará a la más probable. Esto era Premar a las 3 de la mañana con 2 whiskies filosofando, ¿vale? Pero bueno, el principio de Premar es el siguiente. Es el efecto del reforzamiento que se basa en la probabilidad diferencial de 2 actividades y tiene un poder predictivo. El principio de Premar me permite predecir qué es lo que va a hacer Mariti. Primero se observa la probabilidad o preferencia de 2 actividades cuando el sujeto no está limitado. Tengo 2 actividades en las cuales en una, vais a entenderlo muy bien con el último ejemplo, en una el animal como que lo de dar vueltas al laberinto no le gusta. Pero de pronto le pongo un plato de comida y va el plato de comida. Pero de dar vueltas o el pobre hámster dando vueltas en la rueda porque tiene que hacer ejercicio y está gordo. Pero al lado le pongo la comida, pues el animal va a la comida. No escoge, entonces yo le pongo libremente. Entonces, en cuanto veo que lo de dar vueltas a la rueda no lo escoge y prefiere la comida, lo que quiero hacer es obligarle a, si das vueltas a la rueda, luego te daré el programa que te permite comer. En el principio de Premar lo que se dice es, si soy capaz de que el animal aprenda a realizar una conducta que no le gusta para obtener una que sí, lo más seguro es que empiece haciendo la conducta que no le gusta, porque eso va a dar lugar en un programa concurrente a que haga la segunda. Ejemplo, voy al lío. Podrás ver la tele cuando hayas recogido tu cuarto. A los niños recoger el cuarto no les suele gustar, a nosotros tampoco, pero como somos mayores hay que dar ejemplo a los hijos, ¿no? Pero a los niños no les gusta recoger el cuarto, pero sí les gusta ver la tele. Si yo te enseño a recoger tu cuarto o a fregar los platos, luego podrás ver la tele. El principio de Premar dice, la actividad reforzada ocurre a menor probabilidad que en condiciones de libre acceso y la actividad instrumental, que es la que quiero que recoja los platos, va a aumentar su probabilidad de ocurrencia. Ese es el principio de Premar. El efecto del reforzamiento se basa en la probabilidad diferencial de 2 actividades y dice, dadas 2 respuestas, fregar los platos y ver la tele, en un procedimiento de condicionamiento, la respuesta más probable, ver la tele, reforzará a la menos probable, fregar los platos, siempre y cuando vayan en un programa concurrente. Tienes que fregar los platos para luego obtener
de ver la tele. Que se puedan dar los dos a la vez o alternativo o todo junto. Tú quédate con que el principio de reforzamiento de Premar es, dadas dos respuestas en un procedimiento de condicionamiento, la respuesta más probable, ver la tele, acuérdate, reforzará la menos probable, pero la menos probable no reforzará la más probable. Que te quedas así, dices, pues no lo entiendo, Premar, pero te lo van a preguntar así. Entonces, en la segunda parte dice, cuando se establece una relación de reforzamiento en la que la actividad preferida a ver la tele se limita y debe ocurrir solo de forma contingente con la realización de la actividad menos preferida, B, fregar los platos, el resultado es que la actividad reforzada ocurre en menor probabilidad que en condiciones libres. Si yo dejase a mi hija, estaría todo el día viendo la tele, pero como lo que quiero es que friegue los platos, va a ocurrir menos. Pero eso que es no fregar los platos, va a ocurrir más porque ella quiere ver la tele. Pero lo que te van a preguntar es, dadas dos respuestas en un procedimiento de condicionamiento instrumental, la respuesta más probable reforzará a la menos probable y la respuesta menos probable no reforzará a la más probable. Entonces, tú lo puedes comprender, pero en el examen te lo van a preguntar así. Así que lo tienes que estudiar con fe, ¿vale? Esto sería un poco las grafiquitas, pero en color, que tenéis en el libro. Y vamos con, muy rápido, la hipótesis de privación de la respuesta, que me da tiempo a acabar. Para que una actividad pueda funcionar como un reforzador eficaz, solo es necesario restringir la realización de dicha actividad en relación con su ocurrencia en el punto de bienestar. Hipótesis de privación de la respuesta. Si te dejo sin comer, cuando te pongo un reforzamiento que va a ser comida, ¿cómo vas a ir al reforzamiento? Como una loca. Hipótesis de privación de la respuesta. Ese sería un poco el resumen, pero os lo leéis un poco más, ¿vale? Para entenderlo. Con lo cual, esto, la contingencia que se desvía en dirección opuesta a uno de los ejes desde el punto de bienestar, la actividad representada en dicho eje se restringe y por lo tanto constituye la actividad reforzadora. Se lee y se entiende. Acabado el tema. Pedazo de tema, con lo cual si tienes que dedicarle horas a este y al que viene, que es del pelo, pero como lo vamos a ver después de vacaciones, alegría y entusiasmo. Mi consejo, preguntas de examen. Los esquemas que os subo al aula virtual, que son, de hecho, son esquemas súper resumidos, de quien los ha hecho hay que hacerle un monumento porque es súper gráfico todo el tema en 3 hojas, la leche. Con lo cual, esquema, pregunta, esquema. Yo he bajado, o sea, he visto los del año pasado y los anteriores, luego hay 19, 18, o sea... Esos están todos. Los profesores de la UNED, que son los que me dieron clase a mí, siguen vivos. Y yo acabé la carrera en el 2005. En el 5. Lo único que cambiaron el libro. Entonces, ahora tienen otro libro que me parece que llevan con él unos 10 años. Desde el 2011, así que retrotraerlos. Todo. Yo estudio el tema y hago las preguntas del compendio. Buen método. Con lo cual, si vais mal de tiempo, esquema para enterarte de qué va y pregunta. El compendio más retrotraeros a 10 años atrás. Que tiran de repositorio y dicen, hace mucho que no pregunto esto, voy a rescatar el examen del 2013 y le ponen igual. Que no es bajón, que es solo meter horas, no tiene más. Y si no se saca ahora, se saca después. Pero se saca, ¿vale? Aprendizaje no puede con nosotros. Cuidaros, gente, vacaciones felices, quien las tenga, mucha salud, que el COVID sigue por ahí, y descansar por lo menos una semana y luego